Corría el pleno 2022 en Lima, Perú, y se llevaba a cabo el examen de admisión más importante del país, el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dos hermanas se presentan a la cita con la esperanza de obtener una vacante para estudiar medicina humana. Después de horas de intenso estrés para decenas de miles de postulantes, los resultados se publican. Una de las hermanas obtiene unos impresionantes 1873.25 puntos y logra obtener vacante. La otra, por su parte, alcanzó exactamente la misma cantidad. ¿Cómo pasó eso? 3 años han transcurrido desde los sucesos que narré en la introducción. Tal vez algunos no recuerden los retos que supuso este periodo para las instituciones y los individuos por igual. Nos estuvimos adaptando a los cambios generados por la pandemia, tales como el uso de mascarillas, de carnet de vacunación y otras restricciones antes del regreso de la libertad total. El ámbito universitario no fue una excepción, ya que estas instituciones tuvieron la oportunidad de volver a realizar exámenes de admisión de manera presencial, para garantizar mayor seguridad e integridad. Pero esto se realizó con la cautela de respetar las normas de bioseguridad. En ese contexto, el examen de marzo de 2022 se llevó a cabo de forma presencial, al igual que el año anterior. Nuestras protagonistas acudieron en la fecha indicada y comenzaron a rendir. Cabe aclarar que la postulación a la carrera de medicina humana es altamente competitiva. La cantidad de vacantes es mínima a comparación de la masa de gente que pretende ingresar cada ciclo. Por eso la diferencia más mínima en el puntaje puede dividir decenas o cientos de puestos en el orden de mérito. El punto es que, como lo dije en un inicio, las hermanas obtuvieron el mismo puntaje exacto. Un hecho completamente insólito teniendo en cuenta que no es tan simple como haber respondido la misma cantidad de preguntas correctas, ya que existe un descuento por responder mal. Por cada respuesta correcta, el postulante obtendrá 20 puntos, y por cada respuesta incorrecta, al postulante se le restará 1.125 puntos. Es decir, la probabilidad de alcanzar dos combinaciones que deriven en el mismo puntaje es más baja de lo que uno puede pensar. Eso significa que existe una sospecha fundada de haber realizado trampa. Voy a parar un poco para dar una pequeña opinión. No sé si hubo una descoordinación en el plano o de verdad llegaron y marcaron todo lo mismo, pero si yo hubiera hecho eso, tal vez, solo tal vez, me aseguraría de no responder exactamente lo mismo que mi hermana. Sé que es delicado, porque a lo mejor una se queda con la vacante y otra no, pero no puede ser tan evidente, Dios mío. Si alguien tiene una teoría u opinión que juegue a su favor, pónganla en los comentarios. Lo cierto es que este no fue el único caso polémico que surgió de este examen. De hecho, hubo varias personas de la misma carrera que obtuvieron el mismo puntaje de las hermanas. Y también esto sucedió con los primeros puestos. Así que Dios sabrá cómo habrán hecho esa maldad. También hubo gente que subió como 1000 puntos de un examen a otro, y cómo no, se filtraron fotos tomadas en plena evaluación. Todos estos escándalos ocasionaron que el proceso de admisión se suspenda y que se programe nuevo examen para abril. Eso sí, esto solo aplicó para la Escuela Profesional de Medicina Humana y para las áreas académicas de Ingeniería y las de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. En otras palabras, una escuela profesional y 2 áreas enteras de las 5 que existen. Ahora que venía el segundo round, ¿cómo le fue a los funados? Evidentemente la tensión en este segundo examen era incluso mayor al de marzo. Para algunos era una nueva oportunidad quizás, pero para otros era la ruina por el aumento de la vigilancia. Las pruebas de esto no se hicieron esperar, ya que el primer puesto en marzo, con 1915 puntos, un marciano, un distinto, sacó menos de 700. Hubo casos peores como un chumbeque que llegó a bajar más de 1300 puntos, pero lo importante es saber qué les pasó a las hermanas místicas. Aquí sí coincido con lo que debieron hacer, ya que no se presentaron. Evitaron pasar más vergüenza. Dicen que la única forma de fallar al 100% es no intentarlo, pero en este caso las cartas ya estaban sobre la mesa. Según el Centro Federado de Estudiantes de Economía de San Marcos, solo 6 postulantes volvieron a dar el examen de un total de 58 que alcanzaron vacante en la evaluación anterior, y solo uno ingresó nuevamente. Este dato apoya mi teoría del motivo por el cual sacaron el mismo puntaje. Es muy arriesgado intentar no coincidir porque el que ceda puede quedar fuera. Hay que considerar también que el puntaje de las hermanas no fue perfecto, así que a saber qué pasó por sus ominosas cabezas durante el examen. Por cierto, en el popular hilo de Twitter y en las noticias que salieron ese día, se hablaba de unos proveedores de respuestas.
Supuestamente accedían al examen antes de que rindieran los de la modalidad ordinaria, así que en ese plazo lo resolvían y transmitían las respuestas. Eso en teoría ha sucedido siempre, pero en 2022 el asunto simplemente reventó, pues se decía que el examen completo había sido filtrado. Quizás no fue algo tan alevoso como el 2020, donde se mostraban las respuestas dentro de redes sociales en pleno examen y en vivo, pero yo diría que precisamente más grave porque se trató de un examen presencial, supuestamente mucho más seguro que uno virtual. En cualquier caso, asumo que todo terminó de manera más o menos justa. Tal vez hubo gente de otras áreas que alcanzó vacante en el primer examen y no en el segundo, pero si hay algo que uno aprende viviendo más de 6 meses en la Tierra, es que a veces pagan justos por pecadores. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Yo seguramente habría ido con la rectora a decirle sus verdades hasta que vengan los guardias, pero empiezo a ver rojo y cuando vuelvo a mi estado normal aparecen todos en el piso y yo en el arco Herrera. ¡Enrique! O quizás solo hubiera estado triste. Hablando de eso, una vez hace varios años fui a San Marcos a rendir un simulacro y el chico que estaba delante de mí se lo llevaron al gulag porque llevaba una radio en el pantalón y creo que un audífono muy pequeño en la oreja. Espero que ahora se esté preparando para ser congresista. Creo que al final este caso es una pequeña gota de respuesta en un mar de validación de la cultura del vivo que tanto se ha puesto en discusión durante el último lustro. He visto varias publicaciones en contra de la idea, pero lamento decir que toda la gente que reaccionó positivamente a esta postura, incluyéndome, nos encontramos en una burbuja. Basta con citar los casos del transporte público. ¿Vehículos en mal estado? Sí. ¿Conductores sin licencia? Sí. ¿Van a seguir por ahí? Probablemente. Todos tenemos un punto de tolerancia a la viveza, o al menos eso es lo que opino yo. Si estamos llegando tarde al trabajo, tal vez sean pocos los que elijan no apoyar a empresas de transporte que utilicen vehículos en pésimo estado. Volviendo al tema principal, estoy completamente seguro de que más de uno habría pisado el palo si se le hubiera ofrecido la misma oportunidad que las hermanas Telépata, y toda esa banda que sacó más de 1800 puntos. Al final estoy justificando la postura, así que es un poco contradictorio decir que lamentablemente la gente es así. Y saben, es cierto, no tengo una respuesta que pueda solucionar ese problema en el país, o en el mundo. La justicia, a menos que seas una persona con características particulares, no te va a llenar. No necesariamente te va a hacer sentir mejor. Los deberes no necesariamente conllevan una recompensa, incluso a veces lo contrario. Si encuentras una billetera y la devuelves, es posible que no recibas nada a cambio, y que de todas formas en el camino de vuelta a tu casa te roben. Pero ese es el punto. Lo correcto no tiene por qué ser fácil ni beneficioso, simplemente es lo correcto. Lo único que puedo decir es que si en algún momento sientes un bichito en la cabeza que resuena con la decisión que deberías tomar para hacer lo que crees que sería correcto, tal vez debas hacerle caso más seguido. Y bueno, dejémoslo hasta ahí. La verdad me da mucha risa la historia de las hermanas Telépata, pero también quería abordar un poquito el tema de la cultura del vivo de alguna manera sin que sea un video netamente dedicado a eso. Nos vemos luego.